Vamos a comenzar esta segunda hora, por favor. Y antes de eso, ¿qué me dijo que si había preguntas? ¿Qué me dijo eso? Sí. Pastor, entonces, usted decía que cuando leemos Génesis, desde el primer capítulo de Génesis, debemos extraer los principios, no solamente leerlo como una novela, como una narración solamente, sino que allí están los principios y los fundamentos para la vida del ser humano. Correcto. Yo pensaba, ¿de dónde sacó Pablo, por ejemplo, cuando él dice en Romanos 3:23, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte? ¿De dónde sacó ese concepto? Ciertamente, seguramente el Señor se lo reveló, pero está en Génesis. Sí. En Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice al hombre, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la desobediencia a su voz, a su palabra, es muerte. Entonces, ¿de dónde saca todo lo que vemos en el Nuevo Testamento? Lo que los apóstoles, el Señor Jesús, está fundamentado en el Génesis. Y leía que muchos han querido atacar el libro de Génesis, porque si se quita el libro de Génesis, los primeros capítulos, nos quedamos sin piso. Exacto. Porque la muerte de Cristo no tendría sentido si no hubiese un comienzo, un origen del pecado, por ejemplo. Correcto. Y la cosa es que cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el 31, ¿no? Tú descubres que todo eso sale de Génesis. Todo eso sale de Génesis. So, tú puedes ver que los principios trascienden todo eso. Y ese es el punto. No tomamos mira, esto es trabajo, no es algo que es fácil para escuchar, porque es más técnico y un poco más aburrido y todavía están un poco desconectados, y se decidió ponerlo en secciones para que tú puedas ver ahora el descubrimiento suyo es regresar a esas secciones y descubrir dónde están los principios, y tú lo ves. Si tú sabes que tú tienes que buscar principios, tú los encuentras. Pero si no sabe que lo tiene que buscar, lo lee como si fuera una novela. Hoy, por ejemplo, la mayoría de las sociedades cuestionan, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo. Dicen, sí. ¿Por qué? No, esa es la pregunta. ¿Por qué tengo que casarme con una mujer? Un hombre dice, ¿por qué tengo que casarme con una mujer? ¿Quién lo dice? Bueno, hay que ir al Génesis. Yeah. Y entonces se desbarata todas estas ideas tan descabelladas y extravagantes que hoy vemos. Yeah. Sí, porque nosotros lo que estamos haciendo es rechazando la autoridad de Dios. Somos criaturas de Él. Somos su creación, ¿sí o no? Ahora, no todos somos hijos de Dios, y eso es un dicho muy común, ¿no? Somos la creación de Dios, porque los únicos verdaderos son los que nacen de nuevo, conforme a la palabra del Señor. Aparte, si no eres judío, lo siento. Y pastor, para añadir, es interesante porque la sociedad en la cual nos desenvolvemos está secularizada, es decir, sí, ha dejado a Dios de una manera tan abierta que cuestiona obviamente la divinidad. Y cuando Pablo aborda, por ejemplo, a los gentiles, cuando se dirige a Grecia, en Atenas, parte del Génesis para hablar de Cristo. Correcto. Dice, el Dios que hizo el cielo y todas las cosas que en él hay, hizo de una sola pareja todo el linaje de los hombres. O sea, para hablar de estas personas que no eran de un contexto judío, porque el judío tenía la ventaja de todo lo que conoce acerca de Dios, pero el gentil que se ha alejado tanto de Dios, con el pasar del tiempo, llegó pues a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y él se remonta al Génesis para evangelizarlos. O sea, parte de ahí, eso me pareció interesante. No se olvide que el judío tiene la ventaja que es criado con las escrituras desde pequeño. Nosotros como gentiles no somos criados con la palabra, somos criados con una versión de algo de lo que ha dicho Dios. Y somos criados con la versión de una religión, una denominación, una iglesia. Pero el judaísmo, no importa de qué parte de Israel o en qué parte del mundo se encuentra, es criado con la palabra. Ellos entienden eso. Los principios están fundamentados y cimentados en sus vidas, en cómo ellos piensan.
Tú y yo llegamos como gentiles, llegamos a los pies de Cristo, ¿no? Pero llegamos con una mentalidad mundana, carnal, ¿no? Y luego nacemos de nuevo y tenemos que reaprender todo, ¿no? El judío viene creado dentro del contexto de las Escrituras. Y eso es un acercamiento a la vida completamente diferente. Tú y yo tenemos que regresar a emprender cuáles son los principios. La tendencia, como le dije en la primera hora, es nuestra tendencia es buscar cómo aplicar esto, sin entender el principio que es el fundamento de esa aplicación. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Por esa razón tenemos mal aplicaciones, o tú sabes, como te has dicho, que saca el texto fuera del contexto y lo convertimos en un pretexto. No es porque todo el mundo es un falso profeta, un falso maestro, es que la ignorancia nuestra nos lleva a esos pasos. Y eso es lo que sucede muchas veces. Otra observación, pregunta. Muy bien. En ese caso vamos a tratar ahora con la vida de José. Ahora, te recuerdo que le dije en la primera hora. Y especialmente hoy, cuando nosotros, antes de comenzar con José, especialmente hoy, donde es muy común en toda parte del mundo, donde tenemos muchas parejas que se están casando, ¿no? Y ya vienen con hijos propios. Otra vez, no importa si fue divorciado, él murió o nunca se casaron, no importa. Pues la cosa es que ellos han llegado a los pies de Cristo. Y la iglesia, históricamente la iglesia, vamos a generalizar el comentario, ¿okay? Sin meterme en paquete de iluminaciones, pero generalmente la iglesia ha rechazado esas personas. Y yo, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Nosotros no encontramos eso en la Biblia. Más bien, en el principio descubrimos que hay familias mezcladas y vienen, pero Dios tuvo la bondad, el amor y la misericordia de reconciliar eso. Y hay muchas iglesias que desprecian a las mujeres y a los hombres que se vienen a casar más tarde y tienen hijos. Yo no encuentro eso en la Biblia, con todo respeto. ¿Me entiendes? Y quería clavar ese punto. Porque esa mujer, ese hombre no es menos que vos. Ya que han sido llegados a los pies de Cristo, han sido restaurados, reconciliados, ¿ves? Han sido redimidos. Es con esa dignidad que lo debemos tratar con ellos. Ahora, ellos van a tener más conflictos, el trabajo un poquito más duro, porque ahora tienen que manejar hijos. Pero eso no es imposible. Por favor. ¿Tú lo quieres separado o lo quieres unido? Más bien, el concepto de hijos. Tú y yo, como hijos de Dios, nacimos, te voy a hacer la pregunta ridícula. Tú y yo nacimos del vientre de María. ¿Viene aquí? Nadie. Todos fuimos ¿qué? Adoptados. Gracias. Adoptados. De todo el grupo de gente en el mundo, estamos hablando de 8 billones de habitantes ahora. Es ridículo. Superamos 8 billones en 5 años. Wow. En la Tierra, 8 billones de habitantes. De toda esa gente, ¿quién debe ser lo primero de adoptar a todos los hijos abandonados en la Tierra? Creyente. Por favor, el silencio está gritando aquí. Los creyentes, porque nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. ¿Quién debe estar adoptando todos tus hijos en orfanatos y abandonados? Nosotros. Pero no podemos visualizar. Nosotros. ¿Cuántos hijos conocemos que están abandonados en las calles y mira dónde están en las cárceles? Dice, pero esa malvada, ese malvado, no. ¿Acaso no fuimos malvados antes de llegar a los pies de Cristo también? ¿Me entienden? Debemos pensar eso, por favor. Y eso me viene de Génesis.
De Génesis, del principio. Muy bien, vamos a la vida de José, por favor. Ahora note bien, porque quiero ponerte una estructura para cómo acercarse al libro de Génesis, ¿no? Porque si tú no entiendes Génesis, no va a comprender el resto del Antiguo Testamento. Y si no comprende el resto del Antiguo Testamento, no va a comprender el Nuevo Testamento. Este es el desafío que tenemos. En la siguiente sección es Génesis capítulo 37, y solamente este capítulo, en el versículo 1 hasta el 36. Hablando de José, su juventud en Canaán, ¿no? Un soñador, ¿no? Dice la verdad acerca de sus hermanos, quienes les desprecian. Cuando tú tienes un montón de hermanos o hermanas, uno va a ser despreciado. Y típicamente es el más joven, ¿no? Tú no sabes nada. Mira bien, un soñador. ¿Tú crees que Dios no puede hablar a través de sueños? Seguro que sí. Algunas veces somos tan intelectuales, tan inteligentes, somos tan académicos, ¿no? Por decirlo así, que se nos olvida que Dios puede usar cualquier método para alcanzar a una persona. En el mundo de los musulmanes, si no lo sabes, hasta la fecha, me recuerdo la primera vez que Ashish estaba hablando de esto, y luego un año y medio más o menos después estaba hablando en el hermano John MacArthur sobre esto, y hablando de que no entendemos por qué Dios hasta la fecha, la mayor parte de los musulmanes no llegan a los pies del Señor, ¿no? A través de la predicación, llegan a través de un sueño. Bueno, cuando yo comencé a trabajar en los países de los musulmanes, ¿ves? Tú puedes predicar todo lo que quieras. El siguiente día la persona me viene, yo hacía cruzadas evangelísticas en esos países, y el siguiente día la gente llega y dice, tuve un sueño. En otra ocasión, en una cruzada que yo hice en Pakistán, y no sé qué se pasó con ese video, pero la cosa es que en Pakistán voy, pero eran miles que llegaron. Yo no esperaba eso. Miles que llegaron, sabiendo que no pueden regresar a su casa. El momento que tomaron la decisión de asistir a una cruzada evangelística cristiana, ya no pueden regresar a su casa. Y yo no entendía por qué llegaban con maletas, equipaje. Yo estoy en Pakistán, estoy predicando, y tengo 5 días de cruzada cada noche. Y la cosa es que ahí donde nace las iglesias, y la cosa es que vamos llegando y están bajando de los buses a los locos, la gente, con maletas, equipaje. Y todo el mundo va de viaje, no entendía nada. Los pastores me dijeron, wow, esta noche el Señor va a hacer algo grande. Es que lo que ellos están esperando es que tú prediques, afirmar y confirmar el sueño que ya tuvieron. ¿Cómo? Mira, yo no soy súper espiritual evangelista, pero esta gente llegaban porque ellos habían tenido sueños con el Señor indicando, y la cosa es, soñé contigo. Apenas voy llegando a Pakistán. Que tú vas a decir así, y cuando me presento en vivo, en color, en carne, y predico precisamente, y la cosa que me asustaron, me dijeron, tú ibas a predicar así, estos pasajes, y precisamente lo que hice. Hasta la fecha hoy, 2023, muchos musulmanes llegan a los pies a través de sueños. Dios todavía utiliza ese método de comunicación a esta gente, porque ellos vienen con una tremenda convicción. Y que ahora cuando se convierten, son fiel a la palabra del Señor. Sí, pastor, lo que usted dice es muy cierto. Eso es lo que mueve el Señor en el corazón de esos musulmanes. Y todos los musulmanes que, por ejemplo, ahí en el país donde he estado, han llegado a la iglesia a los pies de Cristo por sueños. He escuchado de un hermano pakistaní que ha dado su testimonio que en sueños le había hablado el Señor y que debería buscar en los Emiratos una iglesia donde se predique a Jesús.
y es algo tremendo. Él llegó a ser un hombre muy Dile entregado. en qué país Bien. donde tú estabas. Emiratos Árabes, pastor, y también en Oman. O sea, es normal que se escuche Yeah. estos testimonios de los musulmanes, que Dios les habla en sueños. Yeah. Sí. Es muy común entre Entonces, ellos. para que ellos vayan a los pies de Cristo, porque es bien difícil con ellos evangelizar. Ellos tienen que tener una experiencia a través de un sueño. Y pues están allí, ¿no? La iglesia, el ICC está, pero es casi el 90% son musulmanes, Yeah. que vienen de otros países, Pakistán, Siria, Irán, Egipto, la India. Es un mover tremendo que el Señor está haciendo allá en los países árabes. Mira, vamos a llevar eso un paso más. ¿Sabes lo que pasa muchas veces con nosotros en la reforma? Los reformados, que somos tan intelectuales que ya no creemos nada, sino está en blanco, en tinta negra sobre una página blanca. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque mira, los principios, tú ves cómo el Señor se mueve en el Antiguo Testamento y en Génesis a través de sueños. Ahora, si tú no entiendes el libro de Génesis, no vas a entender el resto del Antiguo Testamento. Ahora, si tú no entiendes el libro de Mateo, no vas a entender el resto del Nuevo Testamento. Ahora, Génesis, tenemos varios sueños, profecías, relatos que se cumplen. En Mateo, ¿quién tuvo un sueño para asegurar, ¿ves?, que tenemos un Redentor, un Salvador hoy día? José. ¿Me comprende? Yo creo que algunas veces nosotros tenemos la tendencia de descontar. ¿Okay? Pero ¿dónde comienza esto? Ahora, tú y yo tenemos la palabra revelada completamente hoy, ¿cierto? ¿Sí o no? So, para la mayor parte de nosotros, ¿qué es lo que nos va a dirigir a nosotros? La palabra, ¿cierto? Así es. Pero para los millones que no han llegado a los pies de Cristo todavía, esto no le va a dirigir. Tú predica la palabra, permite que el Espíritu le hable a través de la palabra. Pero no estamos limitados a eso tampoco. Bueno, yo estaba en Pakistán y crucé para Afganistán. Me llevaron en las montañas, ¿no? Y fuimos allá arriba y lo que descubrí eran centenares. Miren, hay aldeas en las montañas y hay un montón de cristianos allá arriba, donde se tienen que defender contra el talibán y lo demás. Sí. Pero cuando llegan le ponen la pistola a la cabeza, negar a Cristo, no pueden. Prefiero morir. Y yo estaba ahí durante la guerra. Y cuando, ¿cómo llegaste a lo que un sueño? No tenemos una Biblia, pero estamos escuchando por una emisora clandestina que predica la palabra en su idioma. Y cuando llegan los talibanes y todo lo demás, pagan todo. Bajan la antena, lo esconden todo. Y ahí están. Pero, a ver sus Biblias, no tienen Biblias. Pero te pueden citar la Biblia. Cuando yo estaba en China también, cuando yo crucé de Pakistán a la China, había ahí, en ese lado de Punjab, hay un montón de chinos musulmanes ahí que llegaban a los pies de Cristo a través de sueños. Yo solamente quería mostrarle, mira, que estos principios salen de Génesis y tenemos que comprenderlo y no descontarlos. La segunda, su padre le da la túnica como símbolo de que no será un trabajador como sus hermanos. Es mejor traducir una túnica larga que una túnica de muchos colores. En hebreo es una túnica de extremidades. Dios escogió a este joven entre todos sus hermanos. Los hermanos se molestaron, ¿te recuerdas? Y este se cree quién era qué. Pero no había entendido qué es la doctrina que se enseña aquí. Elección, predestinación. Ahí donde sale, ahí donde nace. Dios había predeterminado de escoger a este joven. Y él iba al fin dominar a sus hermanos.
Y mira lo que le hicieron a él. Y tú puedes ver el amor de Cristo en cómo Él lo trata a ellos. Tú puedes relatar cualquier pasaje en el Antiguo Testamento en una forma evangelística a través del Evangelio de Jesucristo, si tú entiendes el principio. Aquí donde nace predestinación, elección. Mira bien. Y es más ilustrado mejor ahí, ¿no? 3. Su visita a Dotán con el fin de espiar a sus hermanos. Es vendido a unos mercaderos y llevado a Egipto. Los hermanos convencen a Jacob de que José ha muerto, ¿no? Y ahora llegamos a la siguiente sección de escritura. Génesis capítulo 39, versículo 1 hasta Génesis capítulo 40, versículo 23. Note otra sección de escritura aquí. Y mira lo que está pasando. Aquí es un tiempo de angustia, servidumbre, ¿no? Ahora, número 1. Vendido a Potifar. Capitán de la guardia de Faraón, de la dinastía de los Juscos, se pronuncia Juscos, compuesto de conquistadores semitas de Egipto. Día a día va ganando la simpatía, pero pronto llega a ser mayordomo de capitán. ¿Cómo es que llegó? Siendo fiel a pesar de que fue una mujer que intentó ¿qué? Seducirlo. ¿Te recuerdas eso? Pero un joven con principios. Mira, 2, grande tentación y cómo la resiste. No me diga, bueno, es que el diablo me forzó la mano. Estuvimos hablando de eso anoche, ¿no? No, es que la mujer se me presentó en medio desnuda y tú sabes, no fue mi culpa. No, usted decidió. Si alguien viene y te pone la pistola en la cabeza y te dice, ¿tu dinero o tu vida? Te pone la pistola. Ahora, tú tomas la decisión. ¿Cuál es? No, vamos a ser francos. Vamos a ser francos aquí. Tú tienes 20 mil soles en la bolsa y alguien te pone la pistola en la cabeza y te dice, tu dinero o tu vida. Y tú dices, no lo tengo que pensar. Pero el problema es que todavía es tu decisión. Entiendo que estás amenazado, entiendo que tiene la pistola en la cabeza, pero ¿quién es el que toma la decisión? Tú no puedes decir, bueno, José no puede decir, bueno, ella me sedució. No. Ella intentó. Pero tú todavía tomaste la decisión. ¿Me comprende? Por esa razón de esta sección de escritura, ¿sabe qué nos pega en la cabeza en el Nuevo Testamento de esa escritura? Santiago. Mira bien. Grande tentación y cómo la resiste. 3. A la cárcel. Nacido para gobernar, pronto principal de la prisión. Esa fue la mejor escuela que él tuvo. Fue la cárcel. 4. 2 importantes presos confiados en su vigilancia, interpretados ¿qué? Sueños. 5. 2 años de cansadora espera, una severa disciplina revela la naturaleza de José y la fe en Dios le mantiene cuerdo y confiado. Aquí hay un montón de principios. No solamente hay una narración. Ahora, la siguiente escritura es un poquito más largo, de Génesis capítulo 41, del versículo 1 hasta Génesis 47. O sea, aquí tenemos un montón de escritura aquí y mira lo que vamos a sacar de aquí. Estos son los años de abundancia y los de hambre, ¿no? Tenemos al amante sueños de Faraón, José, el intérprete elevado de repente al cargo de primer ministro. ¿Te imaginas eso? Estaba en la basura y de repente está arriba. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué pasa en el ministerio? Menospreciamos a fulano de tal y de repente un día Él lo levanta sobre vos. Dios Él es el soberano. Por favor, de no menospreciar a alguien que está enfrente de ti, que no tiene las calificaciones, las cualidades que tú piensas que debe tener, porque ahorita Él no ha madurado para tenerla en el momento.
tenga paciencia. No levanta al humilde para verlo ser altivos. Exacto. ¿Y baja a quién? ¿Me entiende? Comprende bien. Santiago pega duro aquí. Mira bien. Los 7 años de abundancia, la labor de José, buena administración, ¿no? Y fe en la voz de Dios. Él tenía fe en la voz de Dios. Dios dice, bueno, ve que haz tal cosa, tú dices, y nadie lo quiere hacer. Pero Dios me dijo, hay un famoso evangelista, años y años atrás, James Robertson, ¿ah? Y muy conocido, y en los Estados Unidos, y él llegó a un momento donde estaba debajo de mucha presión, que lo encerraron en un manicomio. Y era un evangelista, hacía cruzadas por toda parte, y lo encierran en un manicomio. Y de repente él escucha la voz de Dios y dice, tú estás sano, tú estás bien, hazle saber a ellos. Viene la guardia, le dice, ¿qué tú quieres? Estoy sano, me pueden dejar ahí, me pueden soltar. ¿Cómo tú sabes eso? ¿El doctor habló contigo? No. ¿Quién habló contigo? Dios. Está en un manicomio. Dice, ok, ¿no? Pero a través de un sueño, él tuvo varios sueños, ¿no? Y la cosa es que él sale porque el director, ¿no?, del manicomio, ¿no?, y los médicos que lo estaban tratando a él, solamente echándole drogas nada más, ¿no? Todos relatan que tuvieron el mismo sueño. Y él le predica el evangelio. Cuerdo. Le dieron todos los exámenes, pasó todos los exámenes y no hallaban qué hacer. Fueron con un juez y el juez, porque el juez tiene que firmar, ¿no? Eso, van con el fiscal y mira, esto es algo raro, te tenemos que presentar y no hallamos qué hacer, pero mire, este es el caso. Y el juez le dijo, tú estás hablando del caso de James Robertson. Ellos asustados. Yo tuve un sueño. Y lo dejaron ir. Y siguió predicando el evangelio. Alguien en la cárcel, primeramente, y luego lo llevaron al manicomio, lo encerraron, la puerta, tiraron la llave. Le dice, yo estoy bien, me pueden dejar ir. ¿Por qué? Dios me dijo. En un manicomio. Piénsalo bien. Mire bien, 2, los 7 años de hambre, ¿no? El tratamiento de los egipcios no puede considerarse duro si se compara con el espíritu y la táctica de otros primeros ministros de la antigüedad. B, el tratamiento de sus hermanos, ¿no? Y aquí hay 3 cosas. B, A, pone a prueba el amor de los unos a los otros. Retiene a Simeón, volverán a buscarle. Más tarde Benjamín tomado como esclavo, le abandonaron. Discurso de Judá ante José, uno de los más patéticos de la historia, ¿no? La aflicción había ejercido buena influencia en los hermanos de José. B, le reconoce como sus hermanos ante la corte de egipcia. C, le da sabios y paternales consejos. Mira, el chiquito está ahora aconsejando a los demás, ¿no? Trasladado de Jacob y a su familia a Egipto. La consideración de José a enviar carros para el transporte de su padre sale a su encuentro en Gosén, se convierte en el hogar de Jacob y goza de paz y de prosperidad, incluso en los años de hambre. Ahora mira bien, llegamos a la siguiente sección, ahora vamos hasta el fin. Lo que estamos luchando es cómo dividirlo, porque, y el propósito, la razón por la que lo hago de esta forma es porque hay principios que tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Si te detienes, es como en la reunión de los hombres, ¿cómo fue? No hallamos un buen ejemplo de liderazgo en Génesis capítulo 25, 26, 27 y 28, ¿no? Esa era la tarea. Pero lo que había un mal ejemplo, ¿no?, de líderes. Pero se quedaron estancados solamente buscando un buen ejemplo, pero la pregunta era, no era si era bueno o malo, ¿qué tipo de ejemplo de liderazgo existía?
tú descubres cosas aquí. Por favor, mira, sabe que la mayor parte de los pastores hoy día no tratan con el Antiguo Testamento, se quedan exclusivamente en el Nuevo Testamento. Tú estás hablando solamente mitad de la verdad. Mitad de la verdad. Dice, no, pero eso ya no pertenece a nosotros. No, no, hay principios que tú tienes que apropiar del Antiguo Testamento y traerlo al Nuevo. En esta última sección, estos son los años tranquilos, ¿no? Ahora, de Génesis capítulo 47, versículo 27, ¿no? Hasta Génesis capítulo 50, versículo 26. Tenemos los últimos días de Jacob. Hace prometer a José que le entregara en la Palestina. Bendice a los 2 hijos de José. Bendice a sus 12 hijos. José y Judá son sus favoritos. El entierro de Jacob. Aún en el entierro hay principios ahí. José disipa el terror de sus hermanos después de la muerte de su padre, porque ellos estaban asustados. Ya que papi murió, nos vas a matar. Y aquí, ¿cuánta gente se mata por un terreno? En familia. Se matan por la herencia, ¿no? Se engañan, y etcétera, 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 ¿no? Al fin José hace jurar a los hijos de Israel que llevarán su cuerpo al Éxodo. ¿Qué cosa? ¿Sabes? Solo estoy dividiendo en estas secciones, ¿no? Ahora tú tienes que buscar los principios. Y te va a asustar cuántos de ellos están en el Nuevo Testamento más claro. Muy bien, vamos a entrar a Éxodo. Pregunta. No, para levantar. ¿Pregunta qué? Ok, vamos a mirar Éxodo. Ahora, el nombre del libro es una forma latinizada de la palabra griega éxodos, ¿no? No es que latinizada quiere decir no español latino, pero latín, ¿ok? Que significa salida o partida. Ha llegado hasta nosotros por medio de la versión de los 70, la Vulgata, ¿no? ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando de las versiones de la Biblia? ¿Te recuerdas eso? Es de ahí donde sale. Y por otra parte, los judíos lo designaban por las primeras palabras del libro, y estos son los nombres. El judío no decía Éxodo, él decía, estos son los nombres. Para nosotros no lo captamos, ¿entiendes? Ellos sí. El hecho de que los hebreos no dijeron Génesis y Éxodo, ¿no? Un nombre descriptivo indica que consideración todo el Pentateuco Torah como una unidad. Ellos no lo separaban. En su manera, por eso dice la ley de Moisés. Para ellos era una sola. Nosotros, te recuerdas que te dije que tú y yo nos enseñaron cómo leer la Biblia a través de capítulos y versículos, ¿verdad? Pero eso no existe. Estas son cartas largas con un sinfín de párrafos. Algunos párrafos son cortitos, otros son larguísimos, ¿no? En la gramática nosotros en la escuela nunca pensaríamos, imagináramos de escribir un párrafo de 2 páginas. La maestra dice, ¿qué tú estás haciendo? ¿Verdad? Para nosotros, ¿no? En español e inglés un párrafo es así, ¿no? En la Biblia son 2, 3 páginas, ¿me entiendes? Y ellos tuvieron que dividirlo, y por esa razón no lo estamos leyendo unido con una fluidez, y lo dividimos. Mira bien, las 5 divisiones que se hicieron solo para mayor conveniencia en el manejo. El libro de Éxodo continúa la historia de ¿qué? De Génesis, ¿no? Mira bien, el hecho de que un hebreo empiece con y muestra claramente su relación con el primer libro de la ley. La fecha del Éxodo que se da en este libro ha sido en cuestión muy discutida. Lo han discutido, pero varón, tú y yo no estuvimos ahí. Por favor, tan viejo no soy. Aunque Eliana era el pastor, la hija del pastor Joe. Fuimos a almorzar o a cenar, no me recuerdo exactamente, en la casa del pastor y Jenny, ¿no? Y la hija de Eliana, ellos estaban estudiando, ellos hacen su devocional, ¿no? Y Jenny relata que Eliana le hace la pregunta, ¿y cuántos años tiene Abraham? Me dice, le digo, bueno, 100 años. Le digo, ¿cuántos años son 100 años? Ella no entendía el concepto, ¿no? ¿Cuántos años son 100 años? ¿No? Y es que es muy viejo, y ella le dice a su mamá, oh, como el señor Eddie. Ella dijo, sí. Cuando vamos a comer, ¿no?
ella puso un papelito, Los nombres. una etiqueta, ¿no? Una etiqueta donde nos vamos a sentar. Y donde me voy a sentar, ahí puso Abraham. Estoy en buena compañía. Estoy en muy buena compañía. Abraham. Ese es el chiste, ¿no? Ese es el chiste entre nosotros, ¿no? Y luego, no sé si fue en esa ocasión o no, fue Miqueas, ¿no? Fue Miqueas que dijo, bueno, en ese caso, le mira a mi esposa y dice, Sara. Ok, estamos en buena compañía, ¿ok? Muy bien, el hecho de que el hebreo piense, mira, hay dos opiniones principales, ¿ok? Uno, durante la 18ª dinastía de Egipto, esta opinión se deriva de la cronología asiria y bíblica que está apoyada principalmente por eruditos conocedores, ¿no? El primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice que transcurrieron 480 años desde el éxodo hasta la edificación del templo de Salomón. El templo se edificó aproximadamente hacia el año 965, tomando como una referencia la fecha de la batalla de Karkar en el año 853 a.C. Y tú puedes ver más o menos, ¿me entiendes? Pero mira, por favor, no tenemos que aceptar por fe lo que dice la Biblia. Yo no puedo cuestionar si es precisamente. Ahora, cuando Dios creó el mundo, esta es una pregunta, ¿no? Es sencillo. ¿Qué año fue? ¿En qué año creó Dios? No sé. ¿Qué me importa? La cosa es que lo creo, ¿me entiendes? Lo creo, ¿me entiendes? Y aquí los eruditos y los académicos nos gusta discutir lo que se llama la crítica alta, ¿no? que viene de Alemania. Eso viene de Alemania, de los profesores en la teología ya. Note bien, la batalla de Karkar debió de haberse librado durante los 3 años de paz entre Israel y Siria. Eso se lo encontramos en Primera Reyes, capítulo 22, en versículo 1. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram y Israel. Eso está claro, ¿no? Está bien claro, no tenemos que ser tan místicos, ¿no? Esto sería el 20º año de Acab y el 17º de Josafat. Y cuando tú estás leyendo, la forma que yo estudié el Antiguo Testamento es con un cuaderno escribiendo, uno por uno, porque yo estaba confundido. Yo llené un cuaderno legal, ¿no? Que usan los abogados, el 6 de largo, y yo estaba, y el que me ayudó mucho con eso fue el famoso maestro de la Biblia, J.B. McGee fue, él literalmente en la radio tomó cada uno de estos, pero preciso, y cuando fui al seminario, el hombre estaba preciso, ¿no ven? Note bien, durante, mira, lo que creo que le muestra bien, lo quiero llevar al bosquejo, por favor siga adelante, lo quiero llevar adelante, y note el bosquejo del libro, ¿no? También, si tú sabes cómo dividir el libro, ¿me entiendes? Te ayuda a buscar los principios. Mira bien, primeramente tenemos la introducción, la muerte de José y su siguiente crecimiento de los israelitas, ¿no? Tenemos la opresión, ¿no? Eso ocurre básicamente 12 capítulos. Capítulo 1, de versículo 8 hasta Éxodo capítulo 12, versículo 36, toda esa sección de escritura, y lo voy dividiendo, mira, en 6 puntos precisos. Tú lo puedes ver, ¿no? Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y lo voy dividiendo en las secciones de escritura más fácil para que tú lo puedas ubicar. 2. El éxodo y la partida hacia Sinaí, ¿no? Eso ahora incluye toda la sección de Éxodo capítulo 12, versículo 37, hasta Éxodo capítulo 19, versículo 1. Ahora te ayuda a mejorar. Ahora, y una de las cosas que es importante saber cómo dividirlo y acercarse es porque es cuando tú vas descubriendo todas las profecías, especialmente las profecías concernientes a los gentiles. Eso es importante porque nosotros somos gentiles. ¿Me comprenden? Ahí tú puedes ver que lo voy dividiendo aquí en 3 secciones en particular, y voy a terminar en capítulo 19, versículo 1, punto número 3, del Mar Rojo a Sinaí, ¿no?
Y luego entramos en la tercera parte más grande, va a ser número 3, la entrega de la ley. Ahora, esto es importante, la entrega de la ley. Éxodo capítulo 19, versículo 2, hasta el fin. Cuando llegamos a capítulo 40 hasta el versículo 38. 1 va a ser la preparación del pueblo, Éxodo capítulo 19. 2, la ley moral, Éxodo capítulo 20. 3, la ley civil, Éxodo capítulo 21 hasta capítulo 23, versículo 19. Y luego, número 4, un pacto entre Jehová e Israel. Te recuerdo que se tuvo que renovar de nuevo. Y luego 5, el modelo del tabernáculo que se nos da a nosotros. Eso es todo lo que incluye todo el Éxodo capítulo 25. Y luego el quebrantamiento y renovación del pacto otra vez. Éxodo capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34. Y por fin el tabernáculo construido y instalado. Y esto resta todo el libro de Éxodo capítulo 35, 36, 37, 38 y 40. ¿Comprenden? Ahora, su tarea es buscar los principios. Es más fácil cuando tú tienes una estructura. ¿Me comprenden? Ahora sé cómo acercarme a esto, ¿no? ¿Entienden? Eso es lo que quiero compartir para ustedes esta mañana en esta clase. Vamos a tomar nuestro segundo receso, por favor. Y ahora se pueden jactar.